Buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a la conferencia semanal que tenemos en Encuentro Ciudadano por la Paz, que como ya es costumbre también la transmitimos a través de la UBAC Estado de México, su página de Facebook y algunas otras unidades académicas de la universidad que pues siguen o se unen a nuestra emisión. Pues como cada semana, el día de hoy vamos a tener una conferencia con un tema de gran importancia y trascendencia porque tiene que ver con muchos de los debates que en la actualidad tenemos en la vida pública de nuestro país y del mundo, pero que sí requieren de ubicar claramente cuál es la realidad de la vida humana desde su concepción. Y para eso el día de hoy hemos invitado a un especialista en este tema, no solo especialista por los estudios que ha tenido, sino por una larga trayectoria en la promoción y defensa de la vida humana. Pues Jorge, platícanos quién nos acompaña el día de hoy. Hola, buenas noches, saludos al auditorio, saludos Rafa, saludos Jorge, mi tocayo. Hoy tenemos tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Serrano, es doctor en bioética. Digo, difícilmente encontraremos una persona en este país que haya luchado más a favor de la vida, que haya pagado tanto el precio como Jorge, con una gran valentía. Y hoy lo tenemos aquí nuevamente, pues dándonos el tema de desarrollo gestacional. Los invitamos a que lo compartan, que compartan sus páginas de Facebook, que es un tema muy hermoso y que debe motivar mucho, sobre todo a las señoritas, pues a amar la vida, porque es algo que se desarrolla dentro de ellas, ¿no? Jorge, es un honor tenerte con nosotros, te damos la bienvenida, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Rafael, muchas gracias. Es creada también con la sexualidad maravillosa, totalmente diferente a la del hombre, en el plano espiritual, visual y físico. Totalmente diferentes los dos. De tal manera que fueron hechos para un complemento, para una unidad total, para poderse amar y poder ser fecundos, transmitir la vida. Me voy refiriendo poco a poco a la parte básicamente física. Todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Los hombres, si yo tomo una parte de la piel de Rafael, la llevo al laboratorio, la analizo, voy dando cuenta que todas sus células tienen 46 cromosomas. Si yo tomara una gota de su sangre, la analizo, igual, 46 cromosomas. Si en una mujer hago lo mismo, ¿sí? Tomara un pedazo de hígado, una célula de su hígado, lo llevo al microscopio, voy a observar 46 cromosomas. Si tomara una partita de uno de sus huesos y lo analizo, 46 cromosomas. Todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Pero hay células que tienen 23 cromosomas. Por ejemplo, el hombre, todas sus células, 46 cromosomas, y solamente los gametos sexuales, los espermatozoides,
tienen 23 cromosomas. Y el hombre, maravilloso, produce millones y millones y millones de espermatozoides. Fíjense, diariamente varios millones de estas células de 23 cromosomas. Son células muy pequeñas y hay células con uno de sus cromosomas, ¿sí?, denominado cromosoma X, ¿sí?, que al final de cuentas son células pequeñas, son redondas, ¿sí?, con una cauda, una cola, y también produce células con 23 cromosomas, pero uno de ellos denominado cromosoma Y, que son en forma triangular, ¿sí?, y también con una cauda. Entonces, diariamente el hombre llega a producir millones y millones de estas células, ¿sí?, de 23 cromosomas, unas con cromosoma X, otras con cromosoma Y. La mujer, que tiene una sexualidad también preciosa, maravillosa y verdaderamente increíble, ella produce normalmente una sola célula. Digo normalmente porque a veces puede producir 2 o 3, ¿sí?, de 23 cromosomas. O sea, los gametos sexuales, ¿sí?, llamados, son células 10,000 veces más grandes que los espermatozoides, ¿sí? Células bastante grandes. Entonces, la mujer produce nada más una sola célula, pero en un ciclo femenino. El ciclo femenino es más o menos 28 días. Algunas tienen ciclos más cortos, de 25, 24 días, otros más largos, 30, 31 días, pero conforma un ciclo femenino. En ese ciclo femenino, la mujer, ¿sí?, va preparando en la parte interna suya una cavidad, el endometrio, en el útero, una cavidad sanguínea, el endometrio, la va preparando. El endometrio es una capa sanguínea con nutrientes. La va preparando maravillosamente, se va formando. Luego llega a su máxima formación y luego otras hormonas, como es la progesterona, ¿sí?, hace que en el ovario libere esa célula, ¿sí? Entonces, esta célula, que tiene una duración de vida de 24 horas, ¿sí?, está esperando a ser fecundada por un espermatozoide. Si esta célula no es fecundada en 24 horas, ¿qué sucede? Se muere. Se muere y entonces aquel tejido sanguíneo, el endometrio, que está esperando ser habitado, ¿sí?, cuando no llega el huésped, ¿qué pasa? Pues simplemente el cerebro de la mamá va mandando órdenes y se empieza a desvanecer. Se empieza a desvanecer y lo empieza a desechar. Es lo que se conoce como regla roja. La mujer conoce como regla roja. Entonces, vamos, es una armonía verdaderamente maravillosa el aparato reproductor femenino y el masculino, ¿sí? Por ejemplo, el masculino, para formar un espermatozoide que se va formando a través de los conductos internos de los testículos. Si nosotros pudiéramos desenvolver un testículo, que son unos tubitos, ¿sí?, podríamos hablar de cerca de 10,000 metros.
10 kilómetros. ¿Se imaginan lo delgadito que es? Por ahí van pasando los primeros nutrientes y se van recorriendo todo esto hasta que se forman los espermatozoides. La mujer igualmente tiene lo que es el ovario. El ovario es como una granada de esas rojas, ¿sí? Donde cada 28 días permite que madure uno de los folículos, uno solo, y se libera, es el óvulo. Los demás quedan ahí, quedan guardados, ¿sí? Y este óvulo se libera en el tercer cuarto de las trompas de falopio. Ahora, fíjense qué cosa tan hermosa, qué cosa tan hermosa. La mujer produce nada más una célula en todo un periodo femenino. El óvulo, 23 cromosomas. El hombre, que producimos millones y millones y millones de espermatozoides. Cuando hay una unión sexual, el hombre entrega en la mujer más de 500 millones de células vivas, 500 millones de espermatozoides en una unidad sexual. Y fíjense qué cosa tan hermosa. La mujer, el cuerpo de la mujer está hecha precisamente para recibirlos, ¿sí? El canal por donde pasan los espermatozoides está cerrado, está con un tapón continuamente, pero cuando va a ovular, ¿sí? Hay señales de la mujer que mandan para que ese tapón se diluya y empieza a secretar una serie de mucosidades, ¿sí? La mujer, 3 tipos de mucosidad, ¿sí? Uno de ellos, lo que hace, recibe las semillas del hombre. Hay una unidad sexual, entrega 5 millones de espermatozoides. La mujer ha fabricado esos sustancias viscosas, ¿sí? Esa mucosidad capaz de recibirlo. Recibe, los mantiene con vida y los filtra, ¿sí? Los va filtrando. ¿Cuáles? Los más capaces, los más fuertes. Los va seleccionando. Los otros, ahí quedan. Otra mucosidad los va alimentando. Y otro tipo de mucosidad es capaz de transportarlos. Y empieza un viaje maravilloso, empieza una carrera maratónica. 500 millones de espermatozoides, todos en busca de una célula grande que es el óvulo y que está a una distancia enorme. Estamos hablando aproximadamente de entre 10 y 12 centímetros. Es muchísimo porque son células microscópicas, ¿sí? Y hasta ahorita la ciencia no ha podido descifrar ese misterio tan hermoso, como si fuera un imán, como si fuera algo que los va trayendo los espermatozoides al óvulo. Hagan de cuenta que si nosotros lanzamos un cohete a Plutón, y simplemente va dirigido precisamente y con precisión a Plutón. Para allá se dirige. Aunque Plutón vaya circulando, allá se dirige. Igual, los espermatozoides son atraídos por el óvulo y van millones y millones de espermatozoides en esa carrera maratónica, donde van pasando por la parte interna del útero, luego llegan a las trompas de falopio, y en las trompas de falopio hay unas vellosidades con nutrientes, donde los espermatozoides, cuando pasan por ahí, rozan, se van capacitando para poder fecundar, se van fortaleciendo, ¿sí? Y los espermatozoides van, pero
van a una carrera de cerca de 2 milímetros por minuto. Van rapidísimo, ¿sí? Y de esta manera, prácticamente hablamos en unas horas, llega a donde está el óvulo. Para entonces, la mujer ha liberado el óvulo. Ahí está presente el óvulo. Y llegan los espermatozoides en esta carrera maravillosa. Llegan ya millones, muchos se han quedado en el camino, muchos se quedaron en el primer filtro, otros se fueron quedando en el camino, pero llegan muchos de ellos. Llegan y ¿qué sucede? Todos empiezan a querer penetrar el núcleo del óvulo, todos, ¿sí? Y otros llegan por un lado, otros llegan por acá, por arriba, por abajo, todos quieren penetrar el núcleo del óvulo. Hay una capa gumosa de goma, ¿sí? Donde tienen que penetrarla. Insisten. Muchos mueren en el camino, otros insisten. ¿Y qué sucede? Todos los millones, solamente uno es capaz de poder penetrar, después de insistir, poder penetrar el núcleo del óvulo. Qué cosa tan bella. Y una vez que se ha penetrado el núcleo del óvulo, ¿qué sucede? Se cierra automáticamente, se cierra y se magnetiza todo el óvulo. Se magnetiza, se electrifica y todos los demás espermatozoides perdieron la carrera. Solamente uno fue capaz de poder penetrar el núcleo del óvulo. ¿Y qué sucede adentro? ¿Qué sucede adentro? El óvulo tiene 23 cromosomas. El espermatozoide, 23 cromosomas. Y en ese momento, cuando empatan los 23 cromosomas, el milagro más bello, más hermoso de todo el universo. Una persona humana única e irrepetible ha nacido. Ha empezado a existir en ese instante. Puede ser un niño o puede ser una niña, ya sexuado totalmente. Los espermatozoides que vienen en el camino, hay unos que son muy rápidos, que son precisamente los Y. Son muy rápidos. Llegan primero. Pero ¿qué sucede? Tienen una duración de aproximadamente 24 horas, duración de vida. Si no fecundan, se mueren. Y hay otros que son más lentos, que son los que tienen el cromosoma X. Son más lentos, pero llegan a durar hasta 72 horas. De tal manera que si vienen los primeros espermatozoides y todavía no está el óvulo, pues llegaron primero y se mueren. Los Y, hay que recordar que cuando se empata con el Y, con el X del óvulo, da origen a un niño. Pero si fue un X, el que llega, da origen a una niña. Entonces, adentro, algo maravilloso. Ya hay una persona, ya es un bebé. Les guste o no les guste, la ciencia ahí está. Es una persona con toda la información genética de su padre y de su madre, ¿sí? La carga genética del óvulo, ¿sí? Es toda la información de la madre, la carga genética de el espermatozoide es toda la información genética del padre. Esa información genética se plasma en esos 23 cromosomas que se hacen uno solo y desde ahí empieza lo más hermoso, una persona. Empieza a existir
una persona. Y el bebé acaba de empezar a existir. ¿Y qué sucede con la mamá? Algo precioso. El bebé, en ese momento empieza a reproducir sus células en forma interna, diferente de las otras células, ¿sí? Esa célula empieza a crecer. Es una sola célula de 46 cromosomas, ¿sí? En unas horas se hacen 2 células, ¿sí? Dentro de ella misma. Es inmanente. Luego 4, luego 8, 16, 32. Va creciendo. Y luego el bebé, ¿qué pasa? Está en el tercer cuarto de las trompas de Falopio. Empieza a recorrer un viaje increíble y maravilloso. Empieza a pasar por un túnel muy largo, oscuro, que es precisamente la trompa de Falopio. Y va, y esas mismas vellosidades de la trompa de Falopio van nutriendo al bebé, lo van alimentando. Fíjese qué cosa tan bella. Y tarda ese viaje cerca de 5 a 7 días. El bebé va por ese viaje, viajando. Y para entonces la mamá que ha ido formando ese tejido sanguíneo, el endometrio, espera con ansias al bebé. Y cuando termina el bebé ese viaje, en la parte de aquí el endometrio ya está apta, está capacitada, está madura para recibir al bebé. Y el bebé ha llegado a lo más bello que ha tenido en su vida, que es la cuna de su madre. Ha llegado precisamente allá al endometrio. Y hay una comunicación entre el bebé y la mamá total, completa, maravillosa. Fíjense, es microscópica. El bebé es microscópico. Ya ha llegado al endometrio. Pero entonces mandó una señal a la hipófisis, a la mamá, al cerebro, diciendo, no mandes la regla roja. ¿Por qué? Porque ya está ocupado. Y entonces empieza a mandar otras señales para que vayan produciendo otras hormonas y pueda el bebé ser protegido por la mamá y pueda desarrollarse. Y entonces el bebé ha llegado, ¿sí?, a anidarse en esta cuna preciosa, maravillosa. Y algo increíblemente sigue continuando el desarrollo de la vida. Empieza a producir células y cada célula tiene una misión increíble. Unas células van a ir formando lo que es la columna vertebral. Una célula va formando la parte externa de un disco de la columna vertebral. Otras células, la parte interna. Otras células, la parte de abajo. Otras células, la parte de arriba de una vértebra, y todas las vértebras son diferentes. Ninguna vértebra es igual. Y cada célula tiene una tarea increíblemente maravillosa para ir formando precisamente la columna vertebral. Pero hay otras células que tienen otra tarea diferente a estas. Estas tienen tareas óseas, tareas del hueso, pero hay otras que van formando unos conductos eléctricos internos que son los nervios por adentro. Unas dicen, tú vas a formar esta parte, otra esta parte, otra esta parte, y van formando los nervios. Otras tienen otra tarea de ir formando el corazón, ¿sí? Unos van a decir, tú vas a formar el ventrículo izquierdo,
otro el derecho, el superior derecho, otro el interno, otro el músculo del miocardio, y van todas las células inteligentemente a formar ese músculo, el miocardio, que va a hacer que se contraiga y se expulse, ¿sí? Y fíjense qué cosa tan bella. Me voy a detener en el día 21, de la concepción. La mujer, normalmente la ovulación es el día 14. Entre la regla roja, termina la regla roja, 14 días después es la ovulación, 14 días después es la regla roja. Cuando no ha llegado la regla roja, ya van 14 días, ¿sí? 5 días después, cuando la mujer dice tengo 5 días de retraso, han pasado 19 días, ¿sí? 2 días más, el día 21 de la concepción, ¿saben qué pasa? El corazón empieza a latir. Cuando la mamá se pregunta, ¿estaré embarazada? ¿Estoy embarazada? En ese momento el corazón del bebé ya está latiendo. Y fíjense qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa, ¿sí? El bebé ya cuenta con un laboratorio muy sofisticado al día 21, capaz de producir su propia sangre, diferente a la de la mamá. La de la mamá puede ser RH negativa, el del bebé puede ser sangre O positiva. Y el bebé O positiva, pero es diferente sangre, no es la misma. Ya tiene su laboratorio. ¿Cuántos laboratorios hoy en día quisieran producir sangre humana? No ha sido posible. Y el bebé tiene su laboratorio. Y ya dentro de la mamá, ya produce y fabrica su propia sangre. Y luego, no nada más eso, el bebé tiene una planta eléctrica ya en el día 21, capaz de dar impulso eléctrico. Ustedes saben que las células cardíacas, el corazón, para poder ir latiendo, necesita los impulsos eléctricos. Entonces, el bebé ya cuenta con esa planta que surte de energía a todas las células del corazón incipiente, que apenas, o sea, es microscópico el bebé, ¿sí? Y empieza a latir. Entonces, el día 21 ya tiene sangre, ya la fabrica, y ya el corazón empieza a latir con la sangre, y el corazón, ¿por dónde va a ir? Lo que pasa es que el corazón, el bebé magistralmente ha producido aquellas células que van formando los tubitos. Unas células tienen la tarea de ir formando la parte externa de aquellas arterias, ¿sí? Y otras tienen la tarea de formar la parte interna, ¿sí? Toda la cavidad, como es redonda, todo ese tubito, unas de este lado, otras acá, todas. Millones de células van formando ese tubito, que se llama arteria. Y luego forma otros tubitos que están formando, ¿sí? Que se llaman venas. ¿Y qué es lo que pasa con el corazón? Entonces, el corazón, estos tubitos van conectados al corazón. Y el corazón empieza a latir, a latir, a latir, a latir. ¿Sí? ¿Y qué sucede cada latido? El bebé impulsa esa sangre que ha fabricado por las arterias. ¿Y a dónde va? Va a todas las partes del pequeño cuerpecito. ¿Y qué hace la sangre? Lleva moléculas de oxígeno.
Esas moléculas de oxígeno las lleva a todas las células. ¿Y qué hace ahí? Esa molécula la intercambia, deja el oxígeno y recoge los desechos de la célula. El dióxido de carbono lo recoge y lo regresa por otras venas, perdón, por otros tubitos que se llaman venas. ¿Sí? ¿Y a dónde va? Estas venas van directamente al pulmón. ¿Y qué pasa en el pulmón? Intercambia las células de óxidos de carbono, ¿sí?, por las células de oxígeno. Y entonces, estas células de oxígeno, las que van en la sangre pasa nuevamente al corazón. ¿Y el corazón qué hace? Vamos, bombea. Y la sangre va a todo el cuerpo. Deja oxígeno, dióxido de carbono, regresa, pulmón, corazón, vamos otra vez y otra vez a todo el cuerpo, regresa, dióxido de carbono, pulmón, recoge el oxígeno, va al corazón, el corazón lo impulsa y otra vez. Una vez que empieza a latir el corazón en el día 19 de la concepción, no deja de latir. No deja de latir, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que muere la persona. ¿Sí? Si dejara de latir, no sé, un par de minutos, muere realmente la persona, se muere. Entonces el corazón bombea sangre y bombea desde ese momento hasta los 70, 80, 90 años que va a vivir la persona. No deja de latir. Y cada latido del corazón, ¿sí?, la sangre va circulando por el cuerpo, ¿sí?, cumpliendo una misión. Y el bebé sigue todavía su trabajo maravillosamente. Produce células, millones. No lo hace a lo loco. No. Dice, tú vas a formar el nervio de la nariz. Tu célula vas a formar una papila gustativa. Tu célula vas a formar otra más del lado izquierdo. Tú vas a formar parte del nervio óptico. Tú vas a formar parte del pabellón de la oreja. Tú vas, sí, pero los va fabricando en su tiempo y en su momento. Y algo padrísimo, increíble. Todas las células tienen trabajo diferente en nuestro cuerpo. Ninguna célula tiene la misma tarea. Ninguna célula. Todas las células tienen una tarea diferente y muy, muy concreta. ¿Sí? Muy concreta. Tiene la tarea de ir formando el hígado, el vaso, los intestinos, el cuerpo, todo. Viene siendo una maravilla, algo perfectamente ordenado, magistralmente ordenado, todo, ¿sí?, para el bien del bebé. Todas las células, además de tener una tarea diferente, cada una de ellas, algo increíble. Todas las células de la persona, de ese bebé, que todavía no se alcanza a ver, ¿sí?, tiene una función inmanente. Todas las células trabajan para el bien del bebé. Ninguna trabaja para el bien de otra persona. Todas las células trabajan para el bien del bebé. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema inmunológico. Yo tengo un sistema inmunológico. Fíjense qué sabio es el cuerpo. Tengo un sistema inmunológico. ¿Qué significa el sistema inmunológico? Estoy en vivo. ¿Qué significa el sistema inmunológico? Que cuando detecta el cuerpo del bebé que viene un intruso, se introduce al cuerpo un virus. ¿Qué es lo que pasa? El sistema inmunológico es un ejército. Se da cuenta que hay un intruso
y entonces empieza a fabricar células que van a combatirlo y lo combaten hasta acabarlo, ¿sí? Hay veces que pierde la batalla, como puede ser cuando recibe muchas cargas de células malignas y no alcanza a producir las mismas defensas, entonces sí pierde la batalla y entonces la persona llega a morir. Pero nuestro cuerpo es inteligente en todos sentidos. Entonces, me había quedado en el desarrollo del corazón. Después del corazón, se van produciendo las células donde van terminando de formar la columna vertebral. Van, fíjense, conectando, van produciendo todas aquellas fibras, conductos eléctricos, que son los nervios, los van conectando del cerebro a todas las partes del cuerpo. Nos podemos tocar cualquier parte, sentimos. Si yo, por ejemplo, tomo algo que me quema, por ejemplo, voy a tomar café y está hirviendo la taza, me quemo, ¿qué es lo que pasa? Yo inmediatamente lo suelto y lo aviento. ¿Qué me pasó internamente? Lo primero, hay una orden del cerebro mi mano, a mis músculos, se mueven cientos de músculos para que yo vaya y tome esa taza de café. Si yo me quemo, si me está haciendo daño, yo lo percibo. Pero ¿qué pasó? Que ese dolor, en forma instantánea, pasa por los dedos, pasa por el brazo, pasa por la parte de acá, entra a la columna, por la parte interna de la columna, llega al cerebro. Y el cerebro me está diciendo, hay algo que te está dañando. Y entonces el cerebro automáticamente manda una orden que va de regreso a la orden y que manda a los músculos, abre la mano y la abro. Todo esto es inmediato, ¿sí? Fíjense qué cosa tan hermosa es el cuerpo. Entonces, el bebé va produciendo esas fibras, ¿sí? Que es lo que nos da la sensibilidad. Bueno, produce otras más, un poquito más adelante. Bueno, que va produciendo el nervio de la nariz, el nervio del ojo, el nervio del oído. Todos son diferentes, no son iguales. Y cada célula, ¿sí? Toma el cristalino, unas por un lado, otras por otro lado, la parte de arriba, de abajo, del medio. Cientos y cientos, miles de células forman el cristalino, ¿sí? El iris, la córnea, ¿sí? Y luego el nervio, y luego la capacidad de moverlo. Podemos mover el ojo a voluntad, ¿sí? Y va produciendo más células, y otras células van formando los huesos, las rodillas, ¿sí? Los pies, los dedos de las manos, ¿sí? Las células, cientos y miles de células, van formando el dedo chiquito, el dedo medio, ¿sí? El dedo meñique, el dedo gordo, lo va formando cientos y cientos de células, ¿sí? Y ya al final, ¿qué es lo que sucede? Las células van a ir formando algo que nos distingue toda la vida, que son las huellas digitales, ¿sí? Todo esto, las huellas digitales. De tal manera que en la semana número 12 ya está totalmente formado el bebé. Ya no le falta nada, todo. Y todas sus células funcionan para el bien del bebé. Como les decía hace rato, el sistema inmunológico está hecho para defendernos de los intrusos que llegan, ¿sí? Y ese sistema me sirve a mí. Si yo tengo un compañero que tiene COVID, pues mi sistema inmunológico ni se va a inmutar. ¿Por qué? Porque está hecho para mi bien, ¿sí?
todas mis células funcionan para mi bien. Por ejemplo, si yo me corto, ¿qué sucede? Pues la sangre se puede ir por ahí toda. Mis 6, 7 litros de sangre se pueden vaciar por una cortada. Pero es tan inteligente mi cuerpo que inmediatamente detecta una cortada, ¿sí? Prepara los coagulantes para que se coagule y no se salga la sangre. Luego, las células mismas de aquí se dan cuenta, hay un daño, y entonces empieza a fabricar células. ¿Para qué? Para reparar ese daño. Somos autorreparables en muchas cosas. Imagínense un coche. Esto les puede parecer absurdo, pero imagínense, vamos en un coche, pácatelas, lo estrellamos, lo achatamos. ¿Qué sucede con el coche? Pues ahí se queda todo achatado. Pero si empezamos a ver que se empieza a desdoblar la lámina, empieza a enderezar los faros, ¿nos asombraría? Claro que nos asombraría. Bueno, pues lo mismo nuestro cuerpo, así es. Cuando nos rompemos un brazo, un hueso, vamos al doctor a que nos cure. Pues sí nos cura, pero él no nos repara. Es nuestro cuerpo que se autorrepara. ¿Qué es lo que sucede? Lo único que hace el doctor es que nos acomoda el hueso, nada más. A veces pondrá unos clavos, nos acomoda. Y nuestro sistema óseo, que es maravilloso, es sabio, se da cuenta que hay una fractura y entonces empieza a producir, ¿sí?, todo el material óseo para poder sellarlo, para poder soldarlo, y lo solda. Entonces, ¿quién me curó? El doctor. Fue mi cuerpo el que se curó. Todo mi cuerpo funciona para mi bien. Eso se llama células inmanentes. Yo tengo 1 billón de células, 1 millón de millones de células, y todas las células son diferentes. Y cada célula tiene un trabajo diferente, y además ordenado. Fíjense ustedes tienen 5 dedos en una mano, ¿sí? Diferentes. 5 dedos en la otra. Los podemos juntar, no inversas las dos, ¿sí? El chiquito, el medio, sí, el gordo, ¿sí? Las podemos juntar, ¿sí? Perfectamente. Ha habido una inteligencia en mi cuerpo capaz de poder formar este dedo, esta parte, todas otras miles de células acá, otras más para acá, ¿sí? Se ha formado maravillosamente y todo funciona para mí bien, nada más para mí bien. ¿Cuándo dejan de ser mis células inmanentes? En el momento en que me muero. Cuando ya me muero, en ese momento mis células ya no me funcionan, mi sistema inmunológico deja de operar, el corazón deja de operar, todos mis anticuerpos dejan de operar, todas las entidades dejan de operar, todo. Ya me morí, todas las células empiezan a descomponerse, ¿sí? Pero mientras tengo vida, todo, completamente, todas mis células funcionan para mí. Entonces, el bebé, ¿sí?, que ya tiene 12 semanas, todavía la mamá no puede distinguir, no lo sabe a ciencia cierta cómo es el bebé, porque no lo ha sentido. El cuerpo de la mamá y el bebé tiene una comunicación completa. La mamá lo está protegiendo, lo está cuidando. Las hormonas que produce la mamá, la oxitocina, por ejemplo, es una hormona muy bella que hace sentir a la mamá, al bebé suyo, como suyo, ¿sí? La produce, lo va cuidando. Y hay una bella. El bebé, que va creciendo y creciendo. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta a través de un conducto, ¿sí?, a través del cordón umbilical. De ahí va recibiendo todos los nutrientes de la mamá, ¿sí? La mamá, si come cosas sanas, verduras, frutas y demás con vitaminas, el bebé lo recibe
y se va fortaleciendo. Pero si la mamá fuma, ¿sí? Hay nicotina que pasa o se droga, ¿sí? Las toxinas pasan y envenenan, van envenenando al bebé, ¿sí? ¿Por qué? Pasan por el cordón umbilical, por ahí. Acuoso, con agua, ¿sí? Tiene un líquido amniótico. Y ahí se pasa maravillosamente el bebé. Es el lugar más hermoso, más bello. Se pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses que está chiquito, ya está como de 8 centímetros, 10 centímetros, sigue creciendo el bebé contento, contento. Cuando llega la semana número 20, más o menos la mitad del embarazo, empieza a haber comunicación más sensible y la mamá empieza a sentir unas pataditas. De tal manera que me dice mi esposa, mira, tócalo. Y ahí pongo la mano y siento las primeras pataditas. Estoy hablando de la semana número 20 y el bebé ya está bastante grande. Y así sigue el bebé creciendo, jugando, ¿sí? Tomando alimento. El bebé bosteza, el bebé duerme, el bebé tiene sabor, ¿sí? Rechaza sustancias que no le gustan, toma otras más, ¿sí? Tiene todas las funciones, respira por el cordón umbilical. Y entonces sigue creciendo, creciendo, ¿sí? En el vientre de la madre hasta el mes número 9 o semana número 40. Hay una comunicación muy hermosa total, completa entre la mamá y el bebé. De tal manera que cuando quieren nacer el bebé, dice a la mamá, ya quiero nacer, ya son los 9 meses. Entonces, le dice a la mamá, y la mamá, muy sabiamente, ¿sí? Manda instrucciones de aquí al cordón, al canal, ¿sí? Cervical, para que vaya abriéndose, porque está cerrado. Y se va abriendo 2 centímetros, 3, 4, 7, 8 centímetros, 10 centímetros, ¿sí? Y entonces viene algo que los músculos del bebé se empiezan a contraer, empieza a quererse poner en su lugar, es lo que se llama las contracciones. Y entonces el bebé empieza a nacer normalmente de cabeza, algunos bebés nacen sentados, pero empieza a nacer, ¿sí? Cuando va con el doctor o la comadrona, lo primero que hace es que rompe la bolsa amniótica, sale líquido, ¿sí? Todavía sigue conectado el bebé por el cordón umbilical y entonces asoma la cabeza. Luego asoma los hombros, el cuerpo, las piernas. Sale. ¿Y qué es lo que hace el doctor? Toma unas pinzas y presiona el cordón umbilical. Luego lo corta y lo anuda o lo deja prensar para que no se desangre. Pero entonces el bebé necesita oxígeno. ¿Y qué sucede? Acomoda las válvulas del corazón y respira por primera vez aire por la nariz, por primera vez. Y es cuando lo oímos que llora. Qué cosa tan bella. Y en ese momento es cuando lo llevan con la madre y la madre lo abraza, lo besa. ¿Sí? Este es el desarrollo, ¿sí? De todos nosotros. La vida es una maravilla. Debo decirles, la Corte de Justicia, no, todavía hay uno que creo que sí lo sabe, cuando dicen es que el cambio de sexo no es posible. Es una ignorancia total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo mismo los diputados que están haciendo estas leyes de cambio de sexo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El hombre, cuando se junta la célula X, perdón, Y del espermatozoide con X, es hombre. Desde ese primer momento,
y no cambia. Todas sus células son XY, todas. Y la mujer, el espermatozoide con cromosoma X se une al cromosoma del óvulo XX y es una niña. Desde ahí, ¿y saben qué? Los programas genéticos del hombre son muy diferentes a los de la mujer. En el hombre hay cerca de 3.200 programas conocidos genéticamente, todas las células del hombre. Los programas de la mujer, que son diferentes, son cerca de 3.800 programas genéticos conocidos, que todos van enfocados a desarrollar a la mujer. Somos totalmente diferentes. Cuando hay un accidente, por ejemplo, de avión, que hay una parte del cuerpo, se puede llevar al laboratorio, se determina por laboratorio si fue de hombre o si fue de mujer, ¿sí? Todas nuestras células son diferentes. El hombre y la mujer son totalmente diferentes, ¿sí? Tienen XX y XY. El que un hombre se quiera hacer mujer no es posible, ¿sí? Son unos verdaderos ignorantes, ¿sí? Los diputados que hacen estas leyes y los ministros que han aprobado estas leyes. Lo mismo son unos ignorantes los que dicen se pueden casar 2 hombres, ¿sí? O 2 mujeres. Son verdaderamente, son una vergüenza para la ciencia. Son unos ignorantes, ¿sí? ¿Sí? El hombre es hombre desde que es concebido hasta que se muere. La mujer es mujer desde que es concebida hasta que se muere, ¿sí? Entonces, son programas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, lo que les decía es algo verdaderamente maravilloso. Nuestro cuerpo, nuestro ser, es maravilloso, ¿sí? Somos una armonía, de veras, toda una sinfonía preciosa, hermosa, en lo que va operando el cerebro, que no hablé nada del cerebro, de todo lo que tenemos, es increíblemente maravilloso porque aquí se gobierna prácticamente todo nuestro cuerpo, se va gobernando y hay órdenes que pasan y demás, es algo maravilloso. El hombre y la mujer somos completamente diferentes, ¿sí? ¿Y para qué estamos hechos? Para complementarnos. El hombre necesita de la mujer, la mujer necesita del hombre, para complementar la lógica, que tampoco hay, y la biológica, que es la que estamos hablando, para poder transmitir la vida, ¿sí? Es algo realmente maravilloso. Entonces, el desarrollo de la persona, ¿sí? Es un verdadero milagro. Así, es una sinfonía es algo magistral, porque todas las células, nuestro billón de células, tienen una tarea específica y hay un orden perfecto, completo, total, ¿sí? Un orden increíble y cada célula es inmanente, es decir, cada célula tiene una misión que es formar parte de nuestro cuerpo, una misión operativa, ¿sí? Donde la misma célula nace, crece, nace otra y esta muere, ¿sí? Después de haber hecho una función específica. Y cada célula tiene un genoma humano y cada genoma es el plan de desarrollo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, pues así a grosso modo, esto es lo que quiero transmitirles, es el desarrollo de la vida en el vientre materno. Es una maravilla,
y es muy triste y es lamentable que gente tan realmente ignorante esté apoyando el acabar la vida en el vientre materno. La maternidad es el don más grande, más hermoso que le da Dios a la mujer. La paternidad, el don más hermoso que le da al hombre. ¿Sí? Los dos están hechos para complementarse, para ser uno solo. Una vez unidos, uno solo, tienen esa capacidad, en la mayoría de las personas fértiles, de poder transmitir la vida. Bien, no sé si quisiera... A ver, creo que se está perdiendo un poquito la señal. ¿La mía o cuál? Ya estamos, ya regresó, ya está. Sí, sí nos escuchas, ¿verdad? Perfectamente. Sí, muy bien. Sí, oye, pues muchísimas gracias. Una exposición muy interesante. Por aquí nos dice alguien de manera muy expresiva, es hermosa la plática. Muchas felicidades. No, gracias, Vera. Bien. Pero yo creo que vale la pena aprovechar ahora que andas por aquí con nosotros para hacerte algunas preguntas acerca de la maravillosa realidad que es la vida humana. En algunos países se ha estado logrando que los padres puedan, por ejemplo, no bautizar, sino registrar a sus hijos a las 20 semanas de nacido. Sí. ¿Tú no consideras que debería de impulsarse que los padres de familia pudiesen registrar a sus hijos, pues no sé si a las 20 semanas, pero sí antes de su nacimiento, o de lo que se entendería por el nacimiento, que es salir del útero, pero que ya son seres vivos? Hay una persona tendría derecho de registrarlo desde la concepción. Desde la concepción. Es como, por ejemplo, la nacionalidad. ¿Cuándo se adquiere la nacionalidad de una persona? Desde la concepción, ¿sí? Es padre mexicano, madre inglesa. ¿Qué quiere decir? Desde ahí tiene la nacionalidad mexicana e inglesa. León, ¿sí? Si llega a morir el papá, que es mexicano, la mamá es inglesa, ese bebé, ese niño cuando nazca, tiene la nacionalidad mexicana porque es hijo de padre mexicano. O sea, yo diría que desde la concepción, ¿sí?, se pueda registrar a la persona, desde la concepción. Yo creo que entonces valdría la pena que algún padre de familia que está a punto de tener a sus bebés o que sabe que acaba de nacer, pues hiciera el intento y toda una pues estrategia jurídica para que se lograra el registro, y eso le daría un vuelco a toda la concepción sobre la persona y sus derechos, ¿no crees? Bueno, desde luego que sí. Sería bien importante, es el padre, y el padre tiene los derechos también sobre el hijo. Ahora, por ejemplo, un padre no tiene ningún derecho sobre el hijo cuando el hijo está en el vientre materno. Ningún derecho. O sea, una mujer puede llegar y aborta, y aunque el padre se oponga, no vale para nada. Ahora, si el padre lo pudiera registrar desde la concepción, jurídicamente cambiarían las cosas. El padre puede decir, a ver, yo no quiero que aborte porque es mi hijo también. Entonces, aquí podría haber más elementos para que no abortara una mujer. Lo que están diciendo, registrarlo, yo diría registrarlo desde la concepción. Yo creo que sería una interesante estrategia, pero bueno, Jorge, por ahí tenemos más preguntas que nos puedes comentar. Jorge Lara. Sí, Miguel, bueno, tú sabes, Jorge, Sí. para mí ha sido una pregunta bien interesante. Conoces a mi hermano. Sí. ¿Cómo se generan ¿cuál es el origen de un embarazo gemelar?
idéntico. A ver, son dos procesos. Primero de ellos voy a referirme a los cuates. Los cuates, la mujer normalmente ovula una vez en un ovario y a los 28 días del siguiente ciclo del otro, y así en forma alternada, ¿sí? Hay algunos casos donde llega a ovular 2 veces, ya sea por diferente ovario o bien del mismo ovario, dos óvulos. Y cuando hay 2 óvulos, vienen los espermatozoides y todos quieren penetrar a uno o bien al otro. Y hay 2 fecundaciones, ¿sí? Y puede ser niño y niña, diferentes. Se forman bolsas diferentes. Son los que conocemos como cuates, ¿sí? Y hay otro proceso, que es el proceso gemelar, los gemelos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esté el óvulo y viene el espermatozoide y uno de ellos llega a penetrar, se magnetiza, completamente se magnetiza el óvulo. Ya ningún otro más puede entrar. Entonces, internamente empatan los 23 cromosomas, son 46 cromosomas. Esta célula se multiplica en 2 y en 4. Y en ese momento, por alguna razón, se divide en dos. Pero en lugar de hacerlo internamente, lo hace externamente. Así está la célula, están produciendo. Pero cuando son 4 células, 2 de ellas se vienen de este lado, se dividen así, se separan, están dentro de la misma bolsa, ¿sí? Se separan, tienen información genética muy parecida, ¿sí? De tal manera que cuando nacen, difícilmente los podemos distinguir, porque son muy parecidos, ¿sí? Son los gemelos, ¿sí? Es un proceso de división que no se hizo como comúnmente se viene haciendo, ¿sí? Dentro de la misma, del mismo bolsa, sino que se separan, y con la misma información genética, muy parecida a la información genética. Sí, tienen diferencias, pero son difícilmente perceptibles, ¿sí? Por cualquiera de nosotros. Van creciendo de forma muy similar. ¿Sí? Lo que lo hace cambiar son los factores externos, pero los internos son casi igualitos. ¿Pero es una cuestión fortuita? Sí, totalmente fortuita. De esto sí, yo desconozco cuál es el origen, porque una mujer puede llegar a producir esa separación, esa bipartición, cuando se embaraza, lo pueda realizar, ¿sí? Yo desconozco ese proceso de bipartición y cuáles son las causas, qué es lo que origina aquella bipartición, pero es una bipartición, yo la desconozco esa causa. Ok, muchas gracias. Oye, otra pregunta. Yo he escuchado y he estado en pláticas donde hay feministas que afirman o hablan de que el bebé en el vientre, en cualquier estado, en el desarrollo en el vientre materno, lo equiparan con un parásito. Tú lo has escuchado también, seguramente. Entonces, sí, es gente ignorante. ¿Qué hace un parásito? Un parásito te causa daño o te puede causar daño y vive nada más de la otra persona sin ningún desarrollo ni nada. O sea, el bebé es algo natural para la mamá. Es un huésped temporal. El parásito puede durar ahí años y años y producir más parásitos y le puede hacer daño a la persona. El bebé nunca le va a hacer daño a una mamá, jamás
le va a hacer daño. Entonces, el parásito es un animal externo, ajeno, completamente al desarrollo de la persona y al funcionamiento de la mamá, que le puede causar un daño. El bebé jamás. Es algo natural en la mamá. Haz de cuenta, todas las hormonas, todo su ser de la mamá está hecho para proteger, para cuidar el desarrollo del bebé y pueda nacer. El cuerpo de la mujer no está hecha para proteger al parásito, ¿sí? El parásito es algo ajeno que le causa daño a la mamá, a la mujer, perdón. Sí, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta, un comentario que vale la pena leerte, dice Hanat. Dice, ya sé que ya me quedé fuera por el tiempo, pero por si alguna vez hay oportunidad que Jorge explique, pues hay oportunidad ahorita. Dice, desde mi punto de vista, los legisladores que matan a los bebés, que defienden el cambio de sexo, no pueden ser tan ignorantes. Creo que hay mucho más de fondo. ¿Puedes decirnos algunos de esos intereses? Sí, no. Bueno, esta pregunta es muy cierta. Más bien, los argumentos que dan son de veras deplorables, ¿sí? Hay intereses que son económicos, sí, pero son de orden prácticamente mundial. Hay interés para la cuestión del control poblacional, ¿sí? Para la cuestión de la anticoncepción y cuestión del aborto. Todo está íntimamente ligado. Está manejado por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, algunas instituciones privadas, como son IPPF, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, y además, tristemente, la ONU les ha hecho un juego terrible a este grupito que tiene interés de controlar la población y empieza a manejar las políticas de anticoncepción, de control de la natalidad, de anticonceptivos, ¿sí? Y luego también van marcando las políticas para la cuestión de el aborto. O sea, el crecimiento poblacional es una amenaza para ciertos intereses, ¿sí? Porque los recursos naturales son míos, no de la gente pobre. Y entonces empieza a haber políticas para que a la gente en vías de desarrollo, a la gente pobre, vámonos, vayan controlando su población. El aborto es un negocio. Entonces, para que no crezca la población, anticonceptivos fallan, y como fallan, el aborto, ¿sí? Y la mejor manera para poder controlar a la población es precisamente esta aberración de homosexualismo, ¿sí? Lesbianismo, esto de ir dándole cierta legalidad a los hombres, las mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer. Todo esto hay intereses atrás. Y luego vienen otras perversiones, son perversiones, que un niño pueda cambiar de sexo es una perversión, que un adulto quiera cambiar de sexo, cosa que nunca lo va a hacer, está enfermo, de aquí no se acepta como su propia naturaleza lo ha dotado, está molesto con su propio ser, enojado, negado con su propio ser, y piensa, lo dice, pues es que yo soy mujer, atrapada en el cuerpo de un hombre. Son gente que está enferma, está mal de aquí, de la cabeza, y lo peor del caso es que la ONU ha hecho juego a estos grupos, y la ONU ha quitado como enfermedad lo que son todo el tipo de cosas. Entonces, hay muchos intereses económicos atrás de esto. Que un ministro no lo sepa, creo que efectivamente sí lo sabe. Queda como ignorante, ¿sí? Por los argumentos, no puede dar un argumento científico, uno solo no lo puede dar un ministro para poder dar legalidad a una perversión de este tipo. ¿Qué pasa? Hay intereses económicos muy fuertes atrás de todo esto, ¿sí? Y entonces compran a los legisladores y compran muchas veces a ministros y demás.
Por aquí también nos preguntan, en el caso de los niños que nacen con algún síndrome, o sea, ¿qué es lo que Sí, pasa con ellos y por qué sucede, ¿no? bueno, eso lo dice un genetista. Cuando viene algún síndrome, por ejemplo, el síndrome de Down, es el cromosoma 23 que no llega a empatar. Empatan, por ejemplo, 22 cromosomas, pero el número 23 no empata, queda suelto. Y entonces vienen algunas falta de formación en la persona. Y es cuando nacen con algún síndrome, el síndrome de Down. El síndrome de achondroplasia es cuando no pueden desarrollar bien su cuerpo, desarrollan sus huesos, no se desarrollan de la misma manera que se hace normalmente. ¿Por qué? Porque uno de los cromosomas empató mal, ¿sí? O no empató simplemente, porque no empatan los cromosomas. Las causas yo las desconozco. Oye, Jorge, en relación a esto, la ciencia ha avanzado muchísimo en relación a hacer diagnósticos prenatales. ¿Son Sí. estos válidos? Bueno, el diagnóstico prenatal, claro que es válido. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones perversas atrás de esto. Es válido, por ejemplo, un diagnóstico prenatal cuando viene mal con alguna hernia que se puede operar dentro del vientre materno, se puede operar al bebé, ¿sí? La ciencia ha llegado a poder hacer operaciones dentro de la madre al bebé, pero hay otros diagnósticos que sacan y que han fallecido, viene con síndrome de Down. Y entonces dice aborto, ¿sí? Estos hay que tener mucho cuidado de este tipo de diagnósticos. Hay diagnósticos que son vamos a ver cómo procuramos mejorar la salud del bebé porque trae algún problema en sus órganos internos, o bien hay diagnósticos para ver si viene mal el bebé y entonces abortarlo, ¿sí? Por eso yo digo, cuidado con los diagnósticos. El diagnóstico tiene que tener un fin, que es un fin para mejorar la salud de la madre y del bebé, ¿sí? No para buscar el aborto, porque el aborto daña a la mamá y mata al bebé. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar? Bueno, tengo toda la del doctor Wilkie, híjole, ¿cómo le digo? Es el desarrollo embrionario, el doctor Wilkie. Están también todos los estudios de Pilar Calva, del doctor John Brown. Maneja todo el desarrollo embrionario. El mismo genetista Jerome Leyen, en paz descanse, todos sus tratados sobre el empate de cromosomas, y también todo el desarrollo del bebé hasta el empate de los cromosomas, viene en cuánto tiempo todo lo que sucede químicamente cuando el espermatozoide ha penetrado al óvulo y cuánto tiempo tarda en empatar y en fusionarse los cromosomas. ¿Sí? Están los del doctor Billings, que maneja toda la parte de la cuestión de la viscosidad, de cómo van transportándose los espermatozoides hacia el óvulo. En fin, si me llegas a permitir, te puedo dar una lista para la siguiente ocasión que tengas oportunidad de hablar con el público, una lista. Yo te doy 4 o 5 libros con sus autores para que puedan consultar. Sí, cómo no, muchas gracias, quedó muy bien. ¿Y tú cuándo escribes el tuyo, Jorge? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo escribes tu libro? No, yo no soy una nulidad. O por lo menos tu memoria, sería muy interesante. No, pero las memorias, mira, a mí lo que me interesa es servir a la sociedad, y algo que tengo aquí en mi corazón, y que Dios me da aquí en mi corazón, es el ir a hablar con las mamás
que buscan el aborto, tienen el aborto, por ofrecer alternativas de vida. Esa es la visión que tengo, el coordinar los grupos que pueden ir a dar este aliento de vida a las mujeres que están lastimadas, que están confundidas, que buscan el aborto, ¿sí? Sembrarles algo en su corazón, alternativas de vida, ayudarlas para que no aborten. Ese es mi trabajo y esto es lo que yo estoy enamorado de ello y quiero ayudar a la mujer, la quiero ayudar. La mujer sufre mucho y sufre de tal manera que busca alternativas de acabar con su embarazo. Imagínate por qué circunstancias pasa una mujer que diga, quiero acabar con mi embarazo. Ha pasado algo terrible en ella. Entonces lo que yo busco es que sembremos en sus corazones alivio, aliento y abramos la puerta, ayudarlas para que desistan del aborto. Esa es la misión que tengo. Eso es el único servicio que yo creo que estoy ofreciendo a los mexicanos, bueno, y a todos lados, porque eso ya trascendió a otros países. Oye, si alguna persona quisiera colaborar con estas iniciativas, ¿a dónde se dirige? Bueno, les voy a dar están los centros, les voy a dar mi teléfono, la persona que me quiera llamar con muchísimo gusto, voy a dar el teléfono en la Ciudad de México, celular, me puede llamar y con mucho gusto podemos platicar, tenemos una cita o bien en manera virtual. Mi teléfono es 55 54 36 34 36 31 84. ¿Lo puedes repetir porque se cortó tantito? 55 54 36 31 84. Muy bien, lo pusimos ahí en el chat del Facebook para todos los que quieran comunicarse. Excelente, Millán, con mucho gusto. Igual, ¿sí? Para dar una conferencia como esta es en alguna parroquia, algún lugar a que les interese, cuando ¿no? quieran, con mucho gusto voy, de veras, voy y luego con gusto. Pues Jorge, no sé si alguna otra pregunta. No, pues yo nada más quisiera decirles, para terminar, que la vida es el don más bello, más hermoso que todos tenemos, ¿sí? Hay que bendecir a Dios por este don que nos ha dado. Y de esa misma manera como Dios nos ha dado este don, también tenemos todos que cuidar el don de los demás, de todos los demás, especialmente los que más lo necesitan, como son los bebés en el vientre materno, ¿sí? Cuidémoslo, y aunque veamos corrientes que están atacando la vida, como es el aborto, como es la manipulación genética, toda la cuestión de los abortivos, aunque veamos estas corrientes y veamos todo muy difícil, yo sí les digo, sí, cuiden su vida, valoren su vida, enseñen a sus hijos a respetar la vida y tratemos y presionemos, ¿sí?, como ciudadanos para que nuestros gobernantes hagan leyes que protejan la vida, no leyes que la destrocen. No nos podemos quedar callados. El aborto es una tragedia terrible que hunde a los países y México se está hundiendo en la violencia por las leyes inicuas que han puesto nuestros legisladores. No dejemos que estas leyes destruyan nuestra patria. Tenemos que salir adelante, tenemos que hacernos oír en el medio legislativo, en el medio político, y debemos exigir Pues muchas gracias por tus palabras. Creo que es muy importante tomar en consideración este llamado a la acción. Claro que sí, Jorge. Y pues de veras, muchas gracias, Rafael, Jorge, gracias por esta invitación. Que Dios los llene de bendiciones. Gracias. Y a todo el público, muchas gracias.
Muchas Gracias a gracias. ti. Y pues Jorge, ¿por qué no nos comentas qué tenemos para las siguientes semanas? Sí, cómo no, con mucho gusto. Antes, Jorge, te van a saludar Poncho Tapia de Toluca. Ah, gracias. De veras, muchas gracias, Poncho. Ya te escuchó. Digo, es una invitación a que nos haces a reflexionar, ¿no? Para el 21. Votar con inteligencia por vigilar que defiendan la vida, ¿no? Sí. Ahora, los siguientes eventos, el siguiente vamos a tener un primer sábado, además hemos transmitido el sábado hasta ahora, es una plática de índole completamente católica, muy interesante. Nos la va a dar, es una plática que nos va a dar un conocido tuyo, Rafa, y también de Jorge. Es el padre Pedro Miguel Funes, doctor en teología patrística, y nos va a hablar de un tema muy bonito que hace mucha falta, que es la espiritualidad de Cristo Rey. Ay, un bello tema, bellísimo. Así es, entonces va a ser por esta página, ahí te esperamos, Jorge, que te conectes también. Ah, gracias, sí. Va a ser a las 9 de la mañana, de 9 a 11, ¿Cuándo? este sábado 19. Ah, correcto. Y si no, ya sabes que queda grabada en la página de Encuentro Ciudadano. Perfecto, sí. Es la primera plática y después el sábado 17 de octubre nos daría la plática siguiente, mediante, y en esa plática vamos a realizar la consagración a Cristo Rey. Entonces, Qué bien. ahí los invitamos a compartir la información con sus familias, pues para es una cuestión familiar, ¿no? Necesitamos mucho esta consagración a nuestro Señor. Luego, les digo, esto es el próximo sábado. Después, la siguiente semana, Dios mediante, tendremos nuestra plática mensual de doctrina social cristiana con el maestro Francisco Anaya. Es una plática que también debe estar muy jugosa, muy padre, que es la carta, la doctrina social cristiana en la carta a Diogneto, cristianos en el mundo. Pues también, si la quieres ver, pues digo, cada jueves tenemos pláticas muy bonitas, digo, la tuya no ha sido la excepción. Y empezaríamos ya octubre con otra frente que suena así muy interesante, que debe estar muy interesante, que se llama Innovar o Desaparecer. Mira qué bien. Prior. Entonces, pues esas son los eventos que tenemos próximamente. Sería todo por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Jorge. Hombre, gracias. Una plática realmente inspiradora, muy bonita. Recomendamos a la gente que la comparta con los jóvenes, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Rafael. Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí. Gracias a nuestro auditorio, el Encuentro Ciudadano por la Paz y de la UBAC Estado de México. Gracias y nos conectamos el sábado y el próximo jueves. Chao. Gracias.